Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Nunca imaginé que mi vida tomaría un giro tan oscuro, tan escalofriante, hasta que decidí dejar mi vida común atrás. Fui parte de una red de medios, un simple engranaje en una máquina gigantesca. Lo que más me molestaba no era el trabajo en sí, sino las malditas restricciones. Siempre que encontraba algo importante, algo que podría cambiarlo todo, algo que las personas necesitaban saber, mis superiores se encargaban de callarlo. ¿Por qué? Porque el dinero mueve el mundo, y algunos secretos eran demasiado peligrosos para ser revelados. Recuerdo como si fuera ayer la historia del concejal local que recibía sobornos a cambio de contratos municipales. Pasé semanas recabando pruebas, todo tipo de evidencias, recibos, correos, un video en el que se veía claramente cómo aceptaba un maletín lleno de dinero. Todo estaba listo, el segmento ya grabado. Estaba seguro de que era mi oportunidad para hacer algo grande, hasta que, en el último minuto, la historia fue eliminada. Preocupaciones legales, dijeron. Al final, el escándalo nunca vio la luz. Lo mismo ocurrió con una compañía tecnológica gigantesca, cuyo nombre estaba en boca de todos. Descubrí una brecha de seguridad tan colosal que la Deep Web parecía un lugar seguro en comparación. Información personal, tarjetas de crédito, todo estaba a la venta. Pero una vez más, cuando ya tenía todo listo, la historia fue eliminada. Simplemente demasiado polémica, dijeron los ejecutivos. Entonces me di cuenta. Si quería sacar a la luz la verdad, tenía que hacerlo solo. Así fue como terminé, por curiosidad y necesidad, adentrándome en las entrañas de la Deep Web. Fue allí, entre foros secretos y mercados ilegales, donde encontré algo extraño. En uno de esos foros, un enlace me llevó a un sitio web llamado hauntedbazaar.com. Tenía un aspecto antiguo, como si alguien lo hubiera diseñado en los años 90. No era bonito ni sofisticado, pero las listas de productos eran lo que me dejó helado. La primera imagen que me llamó la atención fue un sillón. No un sillón común y corriente, sino una cosa enorme, casi monstruosa, como hecha para una criatura mucho más grande que un humano. El asiento estaba quemado, la cadena oxidada alrededor de las patas, los desgarros en los reposabrazos mostraban el relleno, y en la fotografía se podía ver que el sillón estaba en medio de un bosque, rodeado de árboles quemados, retorcidos como si un incendio forestal hubiera arrasado el lugar. La descripción debajo de la foto decía, con una simplicidad que me heló la sangre: pertenecía a un ángel, ya no está. Seguí bajando la página, intrigado pero a la vez con un creciente malestar. La siguiente imagen mostraba frascos, miles de frascos, desde los más sencillos de mayonesa hasta otros más elegantes, todos con una capa negra en su interior, espesa como alquitrán. La descripción decía, almas de caníbales, solo para uso personal. Al principio pensé que todo esto era alguna broma macabra, un engaño elaborado por alguien con demasiada imaginación. Pero a medida que seguía explorando, lo extraño comenzó a tomar un giro realmente perturbador. Había una foto de un vestido de novia, aparentemente común, hasta que me di cuenta de que detrás del maniquí había una figura enorme con una máscara de cerdo, observando a un niño que jugaba sin darse cuenta. La siguiente foto mostraba un espejo dorado con la imagen de una mujer arrodillada, sonriendo mientras un perro grande le lamía la cara, su rostro cubierto de sangre. ¿Suya? No lo sabía. Algunos detalles comenzaban a desdibujarse, como si la realidad misma se desintegrara a medida que miraba más. Pero la imagen que realmente me dejó sin aliento fue la de una casa en un lugar llamado Consumption, Carolina del Sur. Un lugar que no había oído nunca, pero la casa, Dios mío, la casa. Las fotos mostraban ventanas derretidas, paredes que no parecían pertenecer al mismo edificio, y pasillos que se extendían más allá de cualquier lógica, como túneles interminables hacia el vacío. Pero lo más aterrador de todo era que cuando apartaba la vista de la pantalla, no podía recordar ningún detalle de la casa. Se desvanecía como un sueño olvidado al despertar. Estaba a punto de cerrar la página
pero algo me detuvo. Un enlace más. La cámara de Jack. Era mi nombre. Mi nombre. No pude evitarlo. Hice clic. La página se cargó, pero en lugar de ver una típica pantalla de pago, había una simple caja de texto parpadeando con una pregunta. Dime un secreto que nunca hayas compartido con nadie. Era extraño, aterrador. Sentí una presión inexplicable. Sabía que mi secreto más profundo, el que me había estado carcomiendo toda mi vida, estaba allí, a punto de ser revelado. El accidente con el señor Henderson, el hombre atropellado frente a mí cuando era solo un niño. No me moví, por miedo a que me atraparan, por miedo a las consecuencias. Había quedado con esa culpa, esa pesada sombra que nunca pude quitarme. Fue un suspiro pesado el que me empujó a escribir, a compartirlo. Apenas terminé la última palabra, la pantalla de mi computadora parpadeó y se apagó. No pude encenderla ni reiniciarla. La computadora quedó muerta, como si el mismo aparato hubiera decidido que ya no era digno de seguir viviendo. Pasaron semanas. Mi vida continuó como siempre, pero algo había cambiado en mí. Luego llegó un paquete sin remitente, con mi nombre escrito a mano. Dentro, una cámara Polaroid, la cámara de Jack. Miré la cámara, dudé. No podía creer lo que estaba sosteniendo. ¿Cómo? ¿Por qué? Pensé en alguna broma macabra, una coincidencia aterradora, pero no. Decidí investigar. Esa misma noche, tomé la cámara y salí a la ciudad, como un espectro buscando la verdad. El primer objetivo fue un empresario de alto nivel, uno que había visto por los medios. Cuando tomé la foto, algo no estaba bien. En la imagen no solo estaba él, sino cuerpos esparcidos a su alrededor, torcidos y deformados. Y detrás de él, algo mucho más espantoso. Una criatura oscura, con ojos rojos brillantes como brasas, garras que parecían cortar el aire, como si estuviera acechando a ese hombre. ¿Qué estaba haciendo este tipo? Las fotos siguieron. Cada noche la ciudad se convertía en un tablero de ajedrez oscuro, y yo el jugador que intentaba exponer las piezas más podridas. Un médico rodeado de montañas de pastillas, una socialité con lágrimas negras corriendo por su rostro. Cada foto era una prueba más de que algo estaba profundamente mal en la ciudad. Publicaba todo en la Deep Web, buscando algo concreto que pudiera cambiarlo todo. Pero lo que no sabía, lo que no podía saber, era que cuanto más publicaba, más me acercaba a algo mucho más grande, mucho más peligroso. Las advertencias empezaron a llegar. Deja esto antes de que sea demasiado tarde. Un día, la foto que tomé de un hombre con una pistola apuntándome fue como si él pudiera verme a través de la pantalla. Era un asesino a sueldo, y él sabía quién era yo. Ahora sé que no puedo escapar. La verdad no se puede ocultar para siempre. Y yo, el hombre que intentó exponer lo que los poderosos ocultaban, ahora soy la presa. La cámara de Jack no solo revela secretos, también te convierte en parte de ellos. Si te ha gustado esta historia y te has quedado con ganas de saber más sobre los oscuros secretos de la Deep Web, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. ¿Qué piensas de la cámara? ¿Qué crees que pasará con Jack? Déjanos tu opinión y acompáñanos en el próximo capítulo de esta espeluznante aventura. Mi nombre es Jack y mi historia comenzó con un simple clic. Algo que ahora, con el paso de los años, desearía jamás haber hecho. No soy un tipo común ni corriente. Siempre me ha atraído lo desconocido, lo que los demás prefieren evitar, pero nunca pensé que mi curiosidad me llevaría tan lejos, ni que el costo de satisfacer esa curiosidad sería tan alto. Todo comenzó una noche cualquiera, mientras navegaba por la Deep Web, esa parte oscura y sin ley de Internet que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. La curiosidad me llevó hasta un foro viejo, uno lleno de publicaciones que hablaban de lugares extraños, rutas ocultas y experiencias misteriosas. La mayoría de esas historias no me impactaron, pero había algo en una publicación en particular que me detuvo. El título era simple, pero con un toque enigmático. Ruta alternativa.
Destinos que no encontrarás en los mapas. No era un sitio turístico ni un blog de viajes, ni siquiera algo relacionado con aventura. Parecía más bien un mensaje clandestino, un aviso para aquellos que se atrevieran a buscar lo que estaba más allá de los límites conocidos. El enlace me llevó a un sitio rudimentario, de apariencia anticuada, como si hubiera sido diseñado en los 90. La interfaz era minimalista, un par de enlaces y un mapa interactivo, con varias ubicaciones que no parecían reales. No estaban en ningún mapa convencional. La mayoría de ellas eran lugares olvidados en medio de la nada, montañas remotas, pueblos que ya no existían en el censo, y bosques tan profundos que ni siquiera se les podía dar un nombre. Fue entonces cuando vi el texto acompañante. Decía: si buscas algo más allá de lo que el mundo te muestra, esta es tu ruta. No hagas preguntas, sigue las coordenadas y no mires atrás. Había algo en ese mensaje que me hizo sentir incómodo, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de emoción me embargó. ¿Qué estaba buscando realmente? ¿Quién había dejado esa información allí? Pero el clic ya estaba hecho, y pronto comenzaría mi viaje hacia lo desconocido. Las coordenadas me guiaron hacia una ciudad perdida, cerca de California, alejada de las rutas más conocidas. Como una especie de ruta secundaria, fuera de los límites de lo que consideramos como civilización. Decidí que lo haría. Hacer el viaje, seguir esa pista que nadie más se atrevería a seguir. Planeé todo en secreto, sin decirle a nadie la verdadera razón de mi aventura. Dije que iría a visitar un viejo amigo, un viaje largo pero común. Pero en mi mente sabía que lo que estaba haciendo era mucho más grande que eso. El primer día del viaje fue tranquilo. Conduje a través de paisajes que no me eran ajenos, pasando por pueblos pequeños, áreas conocidas. Todo parecía normal, pero a medida que me adentraba más en el camino indicado por el mapa, algo comenzó a sentirse extraño. Los pueblos se volvían cada vez más vacíos, los rostros de las personas más distantes. Nadie me saludaba, nadie parecía querer hablar. A veces sentía que estaba siendo observado, pero cada vez que miraba no había nadie allí. En la tercera noche, la carretera comenzó a ser un desierto. No había más coches, el cielo se oscurecía rápidamente y la sensación de soledad era abrumadora. Estaba cerca de la siguiente parada, una pequeña área de descanso al borde de la carretera, con un edificio antiguo que parecía haber sido abandonado hace décadas. No había señales ni indicaciones de que fuera un lugar visitado por alguien más. Solo el resplandor tenue de unas luces parpadeantes me dio la bienvenida. Al estacionar el coche, un escalofrío recorrió mi espalda. No había nadie más, no había coches ni personas. El aire se sentía denso, pesado, como si algo estuviera mal. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, me empujó a seguir. El edificio era una estructura baja, de ladrillo envejecido. Parecía una vieja estación de descanso, pero mucho más deteriorada de lo que cualquiera podría esperar en una carretera que aún recibía algunos viajeros. Decidí salir a estirar las piernas, sentir el aire fresco. Mientras caminaba hacia la entrada, noté algo extraño. Las luces parpadeaban con un ritmo irregular, como si estuvieran intentando comunicarse, o quizás intentaban avisarme de algo. Pero estaba allí por una razón, así que seguí adelante. El interior del edificio estaba en ruinas. Había una pequeña fila de estacionamiento vacía, un par de máquinas expendedoras que aún funcionaban, pero sin mucha mercancía, y un estante con revistas viejas, cubiertas de polvo. La atmósfera estaba cargada de una quietud incómoda, como si el lugar hubiera estado deshabitado por años. A lo lejos se podía escuchar el sonido del viento moviendo las hojas, y el silencio era tan profundo que sentía que podía escuchar mi propia respiración. Mientras estaba frente a una máquina expendedora, algo me hizo mirar hacia mi coche. Noté que un auto se había estacionado justo al lado del mío. Era extraño, porque había muchos otros espacios vacíos. Me sentí incómodo, pero traté de ignorarlo. Entré al baño y cuando salí, el coche seguía allí, con las luces encendidas. No podía dejar de mirarlo. Algo no estaba bien. Al caminar hacia mi auto, escuché el sonido del motor apagándose detrás de mí. Me giré lentamente y vi a un hombre alto,
con barba espesa y una chaqueta de cuero marrón, acercándose. No pude evitar sentir un nudo en el estómago. Había algo en su forma de caminar, en su presencia, que me helaba la sangre. Su mirada era fija, intensa. Cuando estuvo a solo unos pasos de mí, me saludó con una leve inclinación de cabeza. Intenté sonreír, pero no pude. «¿Por qué tanta prisa?», dijo con voz grave. El aire se volvió más denso. Mi respiración se detuvo. No estaba seguro de si debía responder o simplemente huir, pero antes de que pudiera reaccionar, la pistola apareció. Estaba apuntándome directamente al rostro, tan cerca que podía ver el destello metálico en la oscuridad. Su sonrisa era la de un hombre que disfrutaba de su poder, un poder que me dejaba completamente vulnerable. «Dame tu reloj, tu billetera y tu teléfono», dijo con calma. No podía pensar, pero mi cuerpo reaccionó por instinto. Le entregué todo lo que me pidió sin decir una palabra. Esperaba que se fuera, que simplemente me dejara ir, pero no lo hizo. En lugar de eso, hizo un gesto con la cabeza, indicándome que lo siguiera. Caminé detrás de él, temblando. Cada paso que daba parecía acercarme más a un destino del que no podría regresar. El bosque estaba cerca, y mientras caminábamos, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. El silencio en el bosque era absoluto, tan opresivo que sentí que cada sonido de mis pasos se amplificaba, retumbando en mi cabeza. Después de unos minutos, me hizo detenerme. La tensión en mi cuerpo era insoportable. «Dímelo, ¿qué quieres de mí?», logré preguntar, aunque mi voz estaba rota. El hombre no respondió. Me pidió que me arrodillara, y aunque mi cuerpo entero me pedía luchar, su mirada fría y calculadora me hizo saber que no había escape. Cerré los ojos, esperando lo peor. Fue entonces cuando escuché los 3 disparos. Bang, bang, bang. Me cubrí los oídos, pero no sentí dolor. No sentí nada. Solo el sonido de mi respiración acelerada, mis lágrimas cayendo sobre el suelo. En el silencio posterior, escuché una risa. Una risa que no era humana, sino algo mucho más perturbador. El hombre se rió como si todo esto fuera un juego para él. Me miró y con una sonrisa burlona me dijo: «Vuelve a casa, chico, y no olvides lavar tus pantalones». El sonido del motor del coche comenzó a alejarse. Cuando logré recomponerme, me levanté, buscando cualquier señal de que estuviera herido. Pero no había nada, ningún disparo, ninguna herida. Solo el eco de sus palabras y la sensación de estar más cerca de la muerte que nunca. Me quedé allí, temblando, y cuando finalmente logré salir del bosque, regresé a mi coche. Miré el mapa de la Deep Web una vez más, y supe que mi viaje había terminado. Ya no quería saber más de lo que había detrás de esa ruta alternativa. Cuando la policía llegó, no había rastros del hombre. El caso se cerró rápidamente, pero en mi mente, las imágenes seguían rondando, como sombras en la oscuridad. No volví a la Deep Web. Jamás volví a buscar algo más allá de lo que era seguro. Lo que encontré allí, lo que experimenté, me cambió para siempre. Y aunque nunca supe qué pasó con aquel hombre, ni siquiera si lo atraparon, algo en mí cambió para siempre. El miedo dejó de ser solo una emoción y se convirtió en algo más real, algo con lo que ahora tenía que vivir. Nunca más volví a buscar rutas alternativas. No soy un tipo especialmente supersticioso, ni mucho menos. Pero había algo en la Deep Web, algo en esos rincones oscuros de la red, donde las leyes de la realidad parecen desdibujarse, que siempre me había atraído. No es que buscara problemas. La verdad es que, como cualquier amante de la tecnología, me gustaba explorar lo que otros preferían ignorar. La tecnología olvidada, los dispositivos raros, las historias inquietantes. Esa noche, como tantas otras, estaba navegando sin rumbo. Había abierto la laptop con la intención de encontrar algo interesante para distraerme, pero pronto me vi perdiéndome en los foros oscuros de la Deep Web. Imágenes perturbadoras, discusiones sobre lo imposible, archivos que, al parecer, habían sido borrados de la historia. Me fascinan esas cosas. Pero esa noche algo más me llamó la atención. Un anuncio sencillo, sin pretensiones. Laptop vieja, con algo de cariño, pero aún funcional.
para verdaderos amantes de la tecnología. Era una laptop usada, claro, algo vieja y en aparente mal estado. No obstante, había algo en la foto, algo que me atrajo de inmediato. No me di cuenta de lo que estaba haciendo hasta que ya había pagado por ella. En retrospectiva, probablemente mi curiosidad me cegó, pero el precio era tentador y, siendo sincero, siempre he sido un coleccionista de aparatos tecnológicos con historia. La idea de reparar un dispositivo que alguien más había dejado atrás me parecía un reto interesante. ¿Qué podía salir mal? El paquete llegó días después, con un envoltorio que mostraba claros signos de que había sido enviado desde algún lugar lejano. La laptop, cuando la saqué, tenía una apariencia antigua y bastante gastada, pero de alguna manera era atractiva. No era una máquina de alto rendimiento, pero para mí, el aspecto retro y algo descuidado le daba un aire único. La limpié con cuidado y la conecté a la corriente. Al presionar el botón de encendido, la pantalla cobró vida. Los primeros segundos fueron normales. Un fondo de pantalla grisáceo, una configuración sencilla. Pero a medida que el sistema arrancaba, algo me llamó la atención. Había archivos, muchos archivos. La mayoría de ellos eran documentos antiguos. Algunos de música, otros con aplicaciones que no tenía idea de qué hacían. Pero hubo uno que se destacó, y no porque fuera interesante, sino porque no lo podía ignorar. Una carpeta titulada No se debe abrir, en letras rojas, resaltada entre todas las demás. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. Me detuve. Claro, mi lógica me dijo que lo mejor sería dejarla ahí, pero en mi interior, algo me decía que no podía. ¿Qué clase de persona sería si dejaba algo así sin investigar? Mi dedo tembló mientras me acercaba al mouse. Sin pensarlo hice clic. Lo que sucedió después fue extraño, por decirlo menos. En cuanto lo hice, la pantalla de la laptop se llenó de estática, acompañada de un sonido agudo, casi insoportable, como si algo intentara atravesar mi cerebro. Luego, la estática desapareció y en su lugar apareció un video. La calidad era pésima, borroso, pero una figura empezó a tomar forma. Era una persona, una figura mayor, con el rostro parcialmente cubierto por cabello largo y canoso. Tenía la cabeza agachada y, a la distancia, parecía estar sosteniendo una vela. Al principio no entendí lo que estaba viendo, pero pronto el ambiente del video cambió. El hombre alzó la cabeza y me miró a través de la pantalla. Sus ojos, esos ojos vacíos, sin vida, me miraban directamente, como si me estuvieran observando a través del tiempo y del espacio. Su mirada penetraba y pude sentir una presión sobre mi pecho, como si todo el aire hubiera desaparecido de repente. Me sentí atrapado, como si no pudiera moverme. El video terminó abruptamente, pero el malestar persistió. Cerré la laptop con rapidez, tratando de racionalizar lo que acababa de ocurrir. Fue solo un video perturbador, me dije. Un archivo creado por alguien con demasiados recursos para perder el tiempo. Pero algo en mí sabía que no podía ser tan simple. Esa sensación, esa presión en el aire, no era algo común. Aún no entendía lo que había visto, pero sentí que estaba a punto de desatar algo mucho más grande que solo una laptop rota. Al día siguiente, mi teléfono comenzó a sonar. Notificaciones, mensajes, llamadas, todos parecían venir del mismo lugar. Mis amigos me enviaban mensajes preocupados. Un video que había comenzado a circular. Un video en el que supuestamente yo me estaba ahorcando en mi sala. La cámara lo había captado todo. Cómo me subía a la mesa de centro con la cuerda atada al cuello, a punto de saltar al vacío. La peor parte, lo que me heló la sangre, fue ver que llevaba puesto el mismo pijama que usaba esa mañana. No lo podía creer. No tenía ningún recuerdo de haber hecho algo así. Era imposible. Pero el caos solo había comenzado. La puerta de mi departamento sonó de manera violenta. Al abrirla, vi a Isabel, mi novia, con los ojos llenos de lágrimas y un maquillaje corrido por el llanto. Antes de que pudiera decir algo, ella me empujó al sofá y comenzó a golpearme. ¿Qué demonios has hecho? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Zrenia, me gritaba. ¿Qué está pasando, Jack? Intenté explicarle que no sabía de qué hablaba, que era un error, pero ella no me escuchaba. En su lugar sacó su teléfono y me mostró otro video. Esta vez me veía en una playa, riéndome y coqueteando con una chica que no conocía.
La herida en sus ojos era palpable. ¿Vas a decirme que esto también es un montaje? Component Placement, me preguntó con la voz quebrada. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que lo que ocurría no tenía explicación. Los videos no tenían sentido. ¿Cómo era posible que estuviera en lugares que nunca había visitado, con personas que nunca había conocido? Pero el verdadero horror llegó cuando mi teléfono sonó una vez más, esta vez con la llamada de mis padres. Estaban histéricos, diciendo que habían recibido un video de noticias que mostraba una versión distorsionada de mí, supuestamente arrestado por un accidente de tránsito en el que había causado la muerte de varias personas mientras conducía bajo los efectos del alcohol. ¿Qué demonios está pasando? Mi cabeza daba vueltas. No podía entender cómo todo eso se conectaba, pero sí sabía algo. Todo eso, de alguna manera, estaba relacionado con esa laptop. La tomé y la abrí de nuevo. Vi que el archivo titulado "No se debe abrir" seguía allí, pero había algo más. Un nuevo archivo titulado "Víctimas". Al abrirlo mi sangre se heló. Una lista de nombres con fotos, algunos de ellos ya muertos. Mi nombre estaba en la posición 176, con la etiqueta "Víctima reciente", estado en progreso. No era solo un nombre en una lista. Había fotos mías, tomadas en mi casa, en mi calle, detalles de mi vida cotidiana. Alguien me estaba observando. Fue un golpe duro, pero lo peor estaba por venir. En un arranque de desesperación, tomé la laptop y la lancé lejos, hacia un basurero apartado en medio de la nada. ¡Ya basta! Zrenia, pensé que al menos había acabado con ella, que el peligro se había ido. Pero la maldita laptop volvió. Al llegar a mi casa, la vi sobre mi escritorio, intacta. ¿Cómo? En ese momento, supe que no había escapatoria. Había abierto algo que no podía cerrar. Y lo peor de todo, no sabía si alguien estaba controlando todo esto desde las sombras, o si algo mucho más antiguo y malvado había despertado al abrir esa maldita carpeta. Las luces de mi departamento comenzaron a parpadear, y una sensación fría y oscura comenzó a envolverlo todo. Intenté hacer lo que fuera para liberarme de esa pesadilla. Incluso recurrí a rituales que había encontrado en foros de internet. Pero no importaba lo que hiciera. Mientras más intentaba cerrar ese capítulo, más me acercaba a un destino irreversible. Al final, lo supe con certeza. Había sido elegido y no había forma de escapar. Mi historia, mi advertencia, empieza de una manera tan inocente que podría haber sido cualquiera. Una tarde tranquila, una curiosidad insaciable y la certeza de que la curiosidad no mató al gato. Al menos no a mí. Pero al final, la realidad de lo que encontré no solo me puso al borde de la desesperación, sino que casi me arrebata algo mucho más importante: mi cordura. Decidí adentrarme en la Deep Web. Lo había escuchado en muchas ocasiones, como una especie de mito moderno, un lugar al que solo los valientes o los imprudentes se atreven a ingresar. Mi intención no era encontrar nada extraño ni ilegal. Simplemente quería entender qué había en esos rincones oscuros del Internet. Lo que no sabía es que, al dar el primer paso, estaba cruzando una puerta de la que no podría regresar. Comencé con algo sencillo, un par de clics, una búsqueda en Google de cómo acceder a la Deep Web. Fue un salto de fe, sin prepararme de la manera correcta. Windows no era una opción, así que opté por mi tableta Android. Con solo descargar un par de VPN y algunos programas de seguridad, me sentí seguro. Nada podía salir mal, ¿verdad? Al principio todo era fascinante. Había algo en la lentitud de la carga de las páginas, en la manera en que todo parecía tan sombrío y aislado, que me hacía sentir como si estuviera en un lugar secreto, descubierto por accidente. No sabía exactamente lo que buscaba, pero cada enlace que abría me sumergía más en la oscuridad. Fue a las 2 de la mañana cuando todo comenzó a cambiar. Mientras navegaba, encontré un foro sobre conspiraciones. Pensé que sería algo divertido. Empecé a leer sobre teorías que me parecían absurdas. Desde la existencia de extraterrestres que controlaban gobiernos, hasta algo mucho más perturbador: un supuesto experimento de control mental
a través de la tecnología. Lo dejé pasar, pensando que eran solo paranoias de Internet. Pero algo no estaba bien. La vibración en mi tableta aumentó y un mensaje emergió de una página que no recordaba haber abierto. Sabemos quién eres. El mensaje fue breve, pero lo sentí en la piel. ¿Cómo? ¿Cómo podía saber alguien mi nombre, mi ubicación o que estaba en esa maldita página? Intenté ignorarlo, pensando que era parte de algún tipo de broma o truco. Pero la sensación de inquietud me seguía. Sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera observando, esperando. ¿Quiénes eran esas personas que operaban en este oscuro rincón de la web? Decidí salir de ese sitio rápidamente, pero antes de que pudiera hacer clic en el botón de salida, la pantalla de mi tableta parpadeó y antes de que pudiera reaccionar, apareció otra página. Esta era completamente diferente. Una sala virtual con una luz tenue, casi deslumbrante. En el centro había una silla vacía. El ambiente era oscuro, con paredes que parecían hechas de concreto desgastado, como si estuviera en un sótano abandonado. Una voz rasposa, profunda, se filtró a través de los altavoces. Te estamos esperando. Casi dejé caer la tableta de la sorpresa. Mi mente intentó racionalizar lo que estaba viendo, pero las palabras seguían resonando en mi cabeza. Era como si algo estuviera jugando conmigo, tirando de los hilos de mi miedo. Mi respiración se volvió errática y la sensación de pavor se apoderó de mí. ¿Cómo podía haber llegado hasta ahí? ¿Era un hacker que había logrado invadir mi dispositivo? ¿Era una broma macabra de algún grupo de personas con mucho tiempo libre? No lo sabía, pero sabía que tenía que salir. Apagué la tableta con manos temblorosas y por un momento el silencio fue mi único refugio. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero cuando miré el reloj ya era tarde. La hora había avanzado sin que me diera cuenta. Eran casi las 3 de la mañana. Decidí descansar. Pensé que lo peor ya había pasado, pero algo en mi interior me decía que no, que esto no había terminado, pero al menos podía intentar olvidarlo. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Mi teléfono comenzó a vibrar, una vibración incesante, como un zumbido en el aire. Miré la pantalla y vi que era un número desconocido, uno que no tenía registrado. Sentí un nudo en el estómago. Lo ignoré al principio, pero el mensaje apareció. Sabemos lo que hiciste. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era imposible. Había borrado todo. Me había desconectado de todo. ¿Cómo podía saber alguien lo que había hecho en la Deep Web? ¿Cómo podían estar siguiendo mis pasos? Decidí bloquear el número y apagué mi teléfono. Pero la sensación de estar siendo observado persistió. Era como si alguien estuviera dentro de mi casa, a centímetros de mí, esperando que cometiera el siguiente error. A la mañana siguiente, cuando me senté frente a mi laptop, sentí algo extraño al escribir. Cada vez que pulsaba una tecla, había un retraso. Un pequeño pero evidente retraso. Pensé que era un error menor, tal vez un virus que había logrado evadir mis defensas. Pero no le di importancia. Solo era un fallo técnico. Nada que no pudiera arreglar. Sin embargo, esa noche, la sensación de que algo no estaba bien se intensificó. Mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no ignoré la notificación. La pantalla se iluminó por sí sola y el mensaje apareció. Estás en nuestra lista. Mi corazón se detuvo. No podía creer lo que veía. La paranoia comenzó a invadir cada rincón de mi mente. Había apagado el teléfono. Lo había bloqueado. ¿Cómo podía estar pasando esto? Pero lo peor vino cuando, al intentar desconectar mi laptop de la red Wi-Fi, noté algo aún más inquietante. La conexión a Internet parecía resistirse. Mi laptop no se apagaba. En la pantalla apareció una nueva ventana, sin que yo la hubiera abierto. Un mensaje titiló en rojo. Te estamos observando. Antes de que pudiera reaccionar, mi pantalla se llenó de imágenes. Número de la Deep Web. No de lo que había buscado. Eran fotos de mi propia casa, tomadas desde diferentes ángulos. Me congelé. Alguien había estado aquí. Alguien estaba en mi vida, dentro de mi espacio privado. No era solo la tableta. No era solo el teléfono. Algo más estaba sucediendo. Algo que no podía entender.
De pronto mi laptop se apagó por completo y mi teléfono, que había apagado antes, cobró vida nuevamente. Esta vez no fue un mensaje, fue un video, un lugar oscuro, húmedo, sin ventanas. La cámara se movió lentamente hasta llegar a una silla vacía en el centro, con una luz tenue iluminándola. El silencio era palpable, y entonces una voz susurró, un susurro bajo, pero claro. «Te estamos esperando». Era la misma voz de aquella noche, la misma amenaza, pero esta vez algo cambió. La cámara se acercó a la silla, y entonces, allí, pude ver algo. Alguien estaba sentado, esperando, mirándome a través de la cámara. Casi caí al suelo de puro terror. Cerré todo, apagué todo, cubrí todas las cámaras con cinta adhesiva, pero el daño ya estaba hecho. Algo se había encarnado en mi vida y no tenía idea de cómo librarme de ello. Ahora, cada vez que estoy frente a una pantalla, siento esa presencia, ese peso en mi espalda, esa presión invisible que me recuerda que la curiosidad no siempre es inofensiva, que a veces abrir la puerta equivocada puede hacer que las sombras te sigan para siempre. Todo comenzó cuando mi curiosidad me llevó a navegar por rincones oscuros de la Deep Web, un lugar donde las sombras parecen tomar forma y la realidad se distorsiona. Quiero que sepas que esto no es una historia que busqué, pero a veces hay puertas que se abren solas y lo que se encuentra al otro lado no siempre se puede cerrar. Era una tarde fría cuando decidí sumergirme en la red oscura, un lugar donde las reglas son difusas, donde las caras son anónimas y las intenciones, más que nunca, son inciertas. Después de meses trabajando en ciberseguridad, me sentí cómodo entre las capas de anonimato que allí se respiraban, pero nunca había estado tan cerca de lo que estaba a punto de suceder. Comencé con algo simple, como un novato en este mundo clandestino. Un simple foro, una dirección aleatoria que me llevó a un chat. No quería involucrarme demasiado, solo husmear, ver qué pasaba. Sin embargo, en algún momento, la curiosidad me obligó a dar un paso más, y fue ahí donde todo empezó a desmoronarse. En la pantalla parpadeó un mensaje privado. Nada extraño al principio, uno más entre miles de notificaciones automáticas. ¿Me puedes escuchar? Zrenia, la dirección, provenía de un perfil sin nombre, solo un avatar de un personaje desconocido para mí, algo sombrío, tal vez de algún cómic olvidado. Algo en ese rostro vacío me dio escalofríos, pero me quedé allí, observando. Esa fue mi primera decisión equivocada. ¿Te gustaría saber un secreto? La pregunta llegó después de unos minutos. No sabía si era un error o si alguien más me estaba probando, pero respondí. No pude evitarlo. Claro, contesté, mi dedo tembloroso sobre las teclas. La conversación comenzó de forma inocente. Alguien con quien compartir mis dudas sobre el mundo, sobre todo lo que había aprendido en los foros. Se presentaba como alguien que pensaba de manera similar a mí, desilusionado, cansado del ruido superficial del mundo. Fue fácil caer en la trampa. Nos entendíamos. Pero todo eso cambió una semana después, cuando las bromas sobre la humanidad comenzaron a volverse más oscuras. Las palabras se alargaban, los temas se volvían más pesimistas. Había algo incómodo en su tono, una sombra de desesperación que no me había dado cuenta al principio. El mundo estaría mejor sin mí, me dijo un día, de forma casual, como si hablara de algo que había estado pensado toda su vida. Mi estómago se encogió, pero no le presté mucha atención al principio. ¿Qué podía hacer yo, un completo desconocido, con alguien en esa situación? Le respondí con una carita triste. No digas eso, como si esas palabras pudieran cambiar algo. Pero las palabras no eran solo palabras, se convirtieron en algo más grande. Cada vez que abría mi computadora, ahí estaba él, esperando. Hablaba de su sufrimiento, de su dolor, de las sombras que lo consumían, y cada vez se hacía más intenso. Le prometí que estaría allí para él, que todo iba a mejorar, sin saber que las promesas vacías de consuelo podrían ser tan peligrosas. Sin ti no puedo seguir. Si me dejas, me iré. Aterrador, ¿verdad? Pero en ese momento
No sabía qué tan grave se estaba poniendo. No entendía que estaba atrapado, no solo en su desesperación, sino también en mi propia necesidad de salvarlo. Estaba convencido de que su vida estaba en mis manos. Y entonces, un día, mi computadora portátil dejó de funcionar. No era nada grave, solo un problema técnico, pero al principio me hizo pensar que quizá era una señal. Tal vez me estaba escapando de algo. Cuando pude arreglarla y logré entrar de nuevo, lo que encontré me heló la sangre. Decenas de mensajes, todos de él. Comenzaban con simples ¿dónde estás? Zrenia. Pero al final, su desesperación era evidente. El último mensaje era un enlace, y lo que vi me hizo caer la mandíbula. Una imagen de él lastimándose, sangrando. Pensé que te había perdido, decía el mensaje. Creí que me habías abandonado. Sentí un nudo en el estómago, una presión tan fuerte que me costaba respirar. Y lo peor fue darme cuenta de lo que estaba pasando. Él pensaba que yo era su única razón para seguir adelante. Y en cierto modo, yo también había comenzado a creerlo. Los días se convirtieron en semanas, y cada conversación se transformó en una amenaza, en una obsesión. Él hablaba de cómo no podría vivir sin mí, cómo sin mi apoyo, su vida carecía de sentido. El peso de sus palabras caía sobre mí como una losa. Hasta que un día, después de meses de esta angustia, un mensaje final cambió todo. Lo leí, con el corazón palpitando en mi garganta. Tú eres la última persona buena en este mundo, Jack. Si tú no existieras, el mundo se iría al infierno. Pero he encontrado la única forma de ser feliz. Si te llevas conmigo, podremos estar juntos para siempre. No habrá más dolor, solo la paz. Me describió en detalle espantoso cómo lo haría. La imagen de su plan era tan vívida, tan detallada, que por un segundo sentí que podría ser real. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. La alarma sonó, y el miedo me inundó como nunca antes. Ya no podía seguir con esto. Borré la cuenta, cerré la computadora y dejé de buscar respuestas. Pero esto no terminó ahí. Unos meses después, mi trabajo me llevó de nuevo a la oscuridad de la red. Esta vez mi investigación era sobre una serie de hackeos a sistemas gubernamentales. Nada fuera de lo común al principio. Pero pronto comenzaron a aparecer mensajes extraños, uno tras otro, en los ordenadores de todo el equipo. Al principio pensamos que era un error de software, pero cuando las coordenadas comenzaron a aparecer, todas apuntando a ubicaciones remotas, perdimos la calma. Y cuando descubrimos lo que esas coordenadas señalaban, supe que lo que había ocurrido en la Deep Web, en ese oscuro rincón de mi vida, no era casualidad. Cada una de esas coordenadas conducía a un asesinato sin resolver, a casos que nunca fueron esclarecidos. Las víctimas desaparecieron, sus cuerpos jamás fueron encontrados. Y lo peor era que parecían estar conectados con una serie de archivos clasificados. Alguien con acceso a información confidencial estaba involucrado. Una tarde, mientras intentaba rastrear más pistas, mi pantalla parpadeó. Un nuevo mensaje apareció. Has sido elegido para conocer la verdad. La dirección no era desconocida para mí, pero lo que vi a continuación me heló. Un nuevo conjunto de coordenadas, cercanas a las anteriores, aparecieron. Estas no apuntaban a una muerte, sino a algo mucho peor. Eran búnkers olvidados, construidos durante la Guerra Fría, y dentro, algo que jamás habría imaginado. Personas, vivas, pero casi muertas, desnutridas, en condiciones inhumanas. Inmigrantes, familias enteras que habían sido secuestradas y mantenidas allí, en secreto. Me costó creerlo. La policía actuó, pero las preguntas nunca se respondieron completamente. Nadie supo cómo llegaron allí, ni por qué. Y lo peor de todo, nadie supo quién me había enviado esas coordenadas. El misterio persiste. La sensación de estar siendo observado nunca se ha ido. Y aunque ese día descubrí algo grande, algo aterrador, nunca podré escapar del eco de esas palabras que Enigma me dijo, mucho tiempo atrás. Te salvé, Jack, pero no pude salvarme. Ahora, en este mundo oscuro, lleno de secretos que no queremos conocer, me pregunto, ¿y si esa voz, esa figura sombría en la Deep Web,
¿Realmente sabía algo más? Tal vez nunca lo sabré, pero sé algo con certeza. Hay verdades en la oscuridad que nunca deberían salir a la luz. Hasta hace unas semanas, pensaba que el peor momento de mi vida ya había pasado. Cuando Sofía me dejó, cuando descubrí su traición, el dolor fue insoportable. Pero lo peor, el verdadero tormento, comenzó cuando decidí adentrarme en la Deep Web en busca de venganza. Nunca supe cómo ocurrió exactamente. Tal vez fue la rabia o la desesperación. Tal vez fue el vacío que se apoderó de mi ser cuando me di cuenta de que mi vida ya no era la misma. Sofía, la mujer que había sido mi todo, había jugado conmigo. No solo me había engañado, sino que lo había hecho con alguien a quien conocía bien, un amigo cercano. Y eso no lo podía perdonar. Recuerdo la primera vez que escuché hablar de la ruleta de la venganza. Fue un compañero de trabajo, un tipo extraño que siempre se mantenía al margen, pero que en sus ojos brillaba algo oscuro, algo que me hizo preguntarme por su vida. Había algo en su mirada que me decía que él sabía más de lo que quería mostrar. En una conversación casual, entre risas y copas, me mencionó un foro secreto en la Deep Web, donde las personas podían pedir justicia. No justicia legal ni justicia de algún tipo de tribunal, sino una justicia personal. Aquello me pareció tan fascinante como aterrador. La idea de tomar el control de mi vida de nuevo me sedujo de inmediato. Creí que no tenía nada que perder. Sofía me había dejado, mi mundo estaba hecho añicos, y no podía soportar la idea de que ella estuviera tan feliz con otro hombre, mientras yo vivía en la oscuridad de la traición. Así que lo hice. Me adentré en las profundidades de la Deep Web, buscando aquel foro donde, según decían, la justicia se compraba con sangre, con sufrimiento. Recuerdo el primer vistazo que tuve de la página. Era anticuada, de un diseño que ya no era utilizado por casi nadie. Las letras rojas sobre el fondo negro parecían sacadas de una pesadilla, pero de alguna manera me sentía atraído, como si una fuerza invisible me empujara a seguir explorando. Ahí estaba, un espacio oscuro para aquellos dispuestos a hacer cualquier cosa para obtener lo que querían. Publicar mi historia fue lo más fácil. Puse todas las pruebas, las fotos, las conversaciones privadas, las evidencias que mostraban la traición de Sofía. Me sentí poderoso. Alguien más pagaría por su crueldad. Alguien más haría justicia, no de una manera legal, sino de una manera que solo aquellos desesperados por venganza podían entender. No pasó mucho tiempo antes de que alguien me respondiera. Un mensaje simple, pero aterrador. El nombre del remitente solo decía, Santa. La respuesta era inquietante. La ruleta te ha elegido. Al principio pensé que era una broma, pero pronto comencé a recibir más notificaciones. Mi mente racional me decía que se trataba solo de un juego, pero mis entrañas sabían que algo mucho más oscuro estaba sucediendo. Nunca volví a dormir tranquilo después de esa noche. Las sombras comenzaron a moverse por mi casa. Las puertas se cerraban solas. Los objetos se descolocaban sin explicación. Y lo peor de todo, empecé a escuchar voces. Voces suaves, apenas audibles, que murmuraban mi nombre en la oscuridad de la noche. Pensé que la culpa me estaba haciendo ver cosas, pero no pude ignorarlo. Algo estaba pasando, algo que me superaba. Y el peor error que cometí fue buscar respuestas en el lugar equivocado. Mi paranoia comenzó a crecer. Las visitas nocturnas se intensificaron. Me encontraba despertando a altas horas de la madrugada, con la sensación de que alguien estaba observándome desde las sombras. Una vez vi una figura encapuchada parada en el umbral de mi puerta. No era un hombre común. Sus ojos brillaban con una luz fría, un brillo que no provenía de este mundo. «Estás en la ruleta, Jack», dijo la figura en voz baja, casi como si su voz saliera de todos los rincones al mismo tiempo. «No hay vuelta atrás». En ese momento, el pánico me invadió, pero algo dentro de mí también comenzó a entender. Lo que había hecho al entrar en la ruleta no era algo trivial. Esto no era una simple venganza. Era un pacto con fuerzas mucho más oscuras, y mi alma ya estaba marcada. Pero el horror apenas comenzaba. Unas semanas después, Sofía desapareció. No de la manera en que yo lo había esperado. No fue un simple escape con su amante. Number Ella desapareció de manera inexplicable.
Al principio pensé que había huido, pero la policía pronto comenzó a investigar. Nadie podía darme una explicación, ni rastro de ella. Las cámaras de seguridad no mostraban nada. Había desaparecido del mapa, como si la tierra se la hubiera tragado. Los investigadores no encontraron nada. No había huellas, no había señales de lucha, solo un vacío abismal que me invadió por completo. El siguiente mensaje fue de Santa. Esta vez, las palabras eran diferentes, pero aún más escalofriantes. Ella es solo el comienzo, Jack. La sensación de terror me abrazó. Sofía no solo había desaparecido, algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Yo era responsable de todo esto. La ruleta no estaba jugando conmigo. Yo era la pieza. Lo peor de todo fue el sueño. Empecé a tener pesadillas recurrentes, y en cada una de ellas, Sofía estaba allí. Pero no era ella. Era una versión distorsionada, un ser atrapado en la oscuridad, su rostro desfigurado y sus ojos vacíos, mirándome con una mezcla de desesperación y odio. Estaba atrapada, y todo parecía indicar que yo también lo estaba. Había abierto una puerta que no podría cerrar. Cada noche, los susurros se volvían más fuertes, hasta que me di cuenta de que no estaba solo. La sombra de la venganza se había extendido más allá de Sofía. Todos los que conocía comenzaron a verse afectados. Mis amigos, mi familia, incluso mi vecino, empezaron a desaparecer de maneras inexplicables. No quedaba nadie a mi lado. Todos los que alguna vez me importaron ya no estaban. O si lo estaban, ya no eran los mismos. El miedo me convirtió en un ser errante, atrapado entre la realidad y la pesadilla. Y entonces, cuando ya no podía soportarlo más, recibí un mensaje directo de Santa. Esta vez no era una advertencia ni una amenaza, era una orden. Si no sigues la ruleta, todo lo que has hecho será en vano. Nadie escapa. La última advertencia que recibí fue lo que me rompió por completo. Sofía no había sido víctima, como yo pensaba. Ella había sido la pieza clave de todo. Ella también había jugado la ruleta, buscando venganza, como yo. Pero en su desesperación, había invocado algo aún más oscuro, algo que ahora nos estaba devorando a ambos. Solo hay un final, dijo el mensaje final de Santa, y todos los que juegan en la ruleta deben pagar su precio. Ya no estaba en control de nada. Mi vida, mi alma, todo lo que conocía había sido consumido por la ruleta. La última vez que miré hacia atrás, vi la figura de Sofía, esta vez no en la oscuridad, sino de pie junto a mí. Su rostro estaba completamente desfigurado, pero sus ojos, esos ojos vacíos, me miraban con la misma desesperación que yo sentía. Siempre me ha gustado explorar lo prohibido. No soy un héroe ni un aventurero. Soy Jack, un tipo común con una curiosidad insaciable. Algo dentro de mí siempre ha buscado lo oscuro, lo desconocido, lo que la gente normal evita a toda costa. En mis años de juventud, me gasté horas navegando por foros marginales, buscando leyendas urbanas, teorías conspirativas. La misma fascinación que tiene la gente por el horror en las películas de terror, la misma que te atrapa cuando ves algo que sabes que no deberías, pero aún así te impulsa a continuar. Esa misma curiosidad me empujó una tarde gris hacia el abismo de la Deep Web. Había escuchado sobre ella, como todos, pero no sabía lo que me esperaba. Había leído en foros y artículos que Internet no terminaba en las páginas que todos conocemos, que debajo de la superficie había algo mucho más grande. La Deep Web, un lugar donde se encuentran secretos oscuros, transacciones ilícitas y sitios que no deberían existir. Me senté frente a mi computadora una tarde y decidí dar el paso. Para eso, me preparé. Sabía que tenía que usar herramientas de anonimato como Tor y VPN. No soy un hacker, pero no soy un ingenuo, así que me aseguré de tomar las precauciones mínimas. Lo primero que encontré fue la famosa Hidden Wiki, esa especie de catálogo donde te dicen que puedes encontrar todo, desde foros de teorías conspirativas hasta mercados oscuros. Lo recorrí durante horas, sin encontrar nada realmente aterrador. Algunos foros de debate sobre gobiernos corruptos, teorías sobre extraterrestres, etc. No me sorprendió nada.
Solo sentí una ligera inquietud que me decía que había algo más allá, algo que no debería estar ahí. Entonces lo vi. Un enlace titulado The Darkness of the Soul. Me llamó la atención de inmediato, como una señal para ir más allá. Este sitio no era como los demás. No era un foro, no era un mercado. Era un blog, pero no cualquier blog. Al abrirlo, las palabras del autor me parecieron un grito de desesperación. Relatos desgarradores sobre crímenes reales, desapariciones, rituales oscuros, historias de la maldad humana en su forma más pura. Me quedé pegado a la pantalla durante más tiempo del que hubiera querido, pero en lo más profundo de mi ser, sabía que no debía seguir buscando. Pero lo hice. A medida que pasaban las horas, el sitio me llevó a un artículo titulado ¿Son reales las caras oscuras de la Deep Web? En ese momento, ya había empezado a sentir que la historia me absorbía. El texto hablaba de personas que se dedicaban a buscar las sombras de Internet, a través de cámaras ocultas, registros ilegales y otros rincones donde las leyes del mundo físico no aplican. Entre todo ese mar de palabras, un enlace me saltó a la vista: The Site with No Name. Pensé que era solo otro artículo perturbador, pero había algo en esa frase que me hizo sentir como si estuviera destinado a encontrarlo, como si hubiera sido escrito para mí. Hice clic. La página cargó rápidamente. Un fondo negro con letras rojas y un texto críptico que decía: Bienvenido a la oscuridad. ¿Estás listo para conocer la verdad? No entendí bien qué quería decir con eso, pero la intriga se apoderó de mí. De repente sentí que no podía parar. Tenía que ver qué había allí. El sitio mostraba imágenes grotescas. Al principio pensé que eran fotos de películas o algo editado, pero pronto me di cuenta de que no lo eran. Eran demasiado reales. La primera imagen mostraba a un hombre cuya cabeza había sido aplastada por las ruedas de un camión. Sangre por todas partes y una expresión congelada en su rostro que parecía decir: ¿por qué me estás mirando? La segunda foto fue aún peor. Un cuerpo mutilado cuyos miembros habían sido arrancados en posiciones imposibles, mientras se podía ver una sonrisa, aunque torcida, en la cara de la víctima. Intenté cerrar la página, pero mis dedos no respondieron. No podía apartar la vista de las imágenes. Mi cuerpo se había paralizado y mi mente, aunque horrorizada, no dejaba de buscar más. Como si el sitio tuviera un control sobre mí, me obligaba a continuar. Y entonces apareció el mensaje. ¿Te preguntas quién soy? Yo soy la verdad que buscas, el que alimenta tus pesadillas. Era un mensaje directo a mí, como si supiera quién era, como si me estuviera observando. En ese momento, una idea absurda cruzó por mi mente. Esto no es real, solo es un experimento, algún tipo de broma de mal gusto. Pero la creciente sensación de incomodidad me hizo pensar lo contrario. Decidí investigar más. Había un conjunto de números en la parte inferior de la página. 4, 9, 11, 6, 2, 7, 12, 1, 3, EP, 2A. Era un código. Lo tomé como un desafío, una pieza del rompecabezas que debía resolver. Tras unos minutos de frustración, me di cuenta de que los números podían representar una dirección oculta dentro de la red, algo que nadie más había descubierto. Sin pensarlo, ingresé la URL resultante. Lo que encontré al otro lado me heló la sangre. El sitio se llamaba Happy Fun Time. El nombre no me daba ninguna pista sobre lo que estaba por ver. Pensé que sería otro sitio perturbador, pero lo que encontré fue aún más inquietante. En la pantalla, imágenes de personas siendo torturadas, desmembradas, asesinadas. Los sonidos de los gritos eran tan reales que sentí como si los estuviera escuchando en mi propia casa. No pude evitar taparme los oídos. El miedo me invadió. Pero lo peor de todo fue el video que apareció después. Era un registro de un hombre que parecía estar siendo filmado por una cámara oculta en su casa. El video era de baja calidad, pero los detalles eran nítidos. Pude ver cómo el hombre se encontraba en su sala, distraído, cuando de repente alguien irrumpió en su hogar. La cámara filmaba su rostro, que se transformó de sorpresa a terror absoluto, mientras la figura oscura lo arrastraba hacia la oscuridad. Aterrorizado, cerré la página y apagué mi computadora.
pero algo en mi interior me decía que no había terminado, como si estuviera siendo observado. Me levanté de la silla y, mientras caminaba hacia la cocina, sentí una presencia. Miré por la ventana y vi algo que nunca olvidaré. Una camioneta negra estacionada frente a mi casa, sin placas. El corazón me latió con fuerza en el pecho. Sin embargo, traté de tranquilizarme. Es solo una coincidencia, pensé. Pero esa noche no pude dormir. Pasaron los días y empecé a sentirme observado. Cada vez que miraba fuera de mi ventana, veía el mismo vehículo, estacionado en diferentes lugares cerca de mi casa. Sabían dónde vivía. No era una coincidencia. Algo mucho más oscuro estaba en marcha. Una noche, después de volver del trabajo, vi algo en mi puerta. Un sobre. No había firma. Solo mi nombre escrito con letra mecanografiada. El sobresalto recorrió todo mi cuerpo. Lo abrí lentamente y dentro encontré una foto mía, tomada desde fuera de mi casa, mientras llegaba. Era entonces cuando todo comenzó a volverse real. Un mensaje escrito en la parte posterior de la foto decía: «Gracias por tu visita. Tu curiosidad será recompensada». Aterrorizado, decidí que debía borrar todo rastro. Cerré todos mis accesos a la Deep Web. Eliminé todos los archivos. Pensé que podría escapar, pero no fue suficiente. Una noche, unos pasos, rápidos, fuertes. Me giré y vi a un hombre entrando en mi casa. Llevaba una máscara de porcelana, un rostro inexpresivo. En su mano, una pistola. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», fue lo único que logré susurrar. «No soy nadie, Jack», dijo, mientras se acercaba con una calma aterradora. «Solo un visitante, como tú». Intenté defenderme, pero el pánico me nubló. Fue breve, el caos. Logré desarmarlo, pero algo en su mirada me dijo que esta no sería la última vez que lo vería. Me dejó ir. Y ahora, días después, con el corazón aún acelerado, algo me dice que mi historia con ellos aún no ha terminado. El rastro sigue allí, más oscuro que nunca. Me vigilan, me observan, y como alguien una vez me dijo, la Deep Web no olvida. Tal vez nunca lo haga. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.